Bueno, buenas tardes. Quería antes que nada agradecer a los organizadores por la invitación. Lo que yo les voy a presentar es una mirada al sector lácteo desde el punto de vista de la defensa de la competencia. Es un punto de vista muy específico y cuya, digamos, para hacerlo de la manera más precisa posible, la primera parte de la exposición voy a tratar de transmitirles cuál es la metodología de análisis que se usa en defensa de la competencia. Entonces, la presentación la dividí en tres partes. La primera parte les voy a presentar los aspectos generales de la legislación de competencia que tenemos en Argentina. La segunda parte voy a describir la cadena de valor del sector lechero y voy a analizar la concentración que hay a lo largo de la cadena y los márgenes de comercialización que hay a lo largo de la cadena. Y finalmente, al final de la última parte de la presentación, voy a presentar los que yo creo son los problemas de defensa de la competencia concretos que habría en el sector. Espero no desilusionarlos. Lo que me suele pasar cuando hago esta presentación, que la hice varias veces frente a miembros del sector, es que se desilusionan. Están esperando de la defensa de la competencia mucho más de lo que la defensa de la competencia les puede dar. Entonces les anticipo que ustedes no debieran esperar de la defensa de la competencia que resuelva todos los problemas del sector. La defensa de la competencia puede resolver un problema específico del sector. Les voy a dar un ejemplo concreto. La sociedad en general, los no especialistas en esta área, creen que la defensa de la competencia es un instrumento para combatir la inflación. Me pasa en todos los lugares que voy, los políticos, los empresarios, las asociaciones de consumidores, los empresarios de sectores específicos, están convencidos que con la legislación de competencia se pueden bajar los precios. Eso es falso. La legislación de competencia sirve para resolver un problema de defensa de la competencia específico. Por ejemplo, imagínense que la industria cementera está cartelizada. Esto es ejemplo porque fue un ejemplo concreto donde la industria cementera fue sancionada hace más de 10 años por haber estado cartelizada durante 30 años en la República Argentina. Entonces la autoridad de competencia en ese momento investigó a la industria cementera, obtuvo las pruebas que demostraban que efectivamente estaba cartelizada y lo sancionó severamente. Eso lo único que consiguió desde el punto de vista práctico es que a partir de ahí las empresas cementeras no se cartelizaran más o se cartelizaran de una manera más sofisticada. No sé bien qué pasó. Ahora, eso no tuvo como consecuencia que bajara el precio, que bajara la inflación, que bajara el nivel general de precios en la Argentina. Y les cuento este dato porque más de una vez, interactuando con gente del sector, comparan los comportamientos cartelizados del sector del cemento con algunos comportamientos que parecerían darse en la industria láctea. No se enojen conmigo, pero la verdad que son dos industrias muy diferentes y los comportamientos no se pueden asemejar. Digo para, de entrada, desilusionarlos y que no esperen de la presentación más de lo que la presentación les va a poder dar. Pero de todas maneras, sí creo que algunos problemas de defensa de la competencia en el sector hay, y que estos problemas específicos que existen sí pueden ser solucionados aplicando la legislación de competencia. Pero insisto, aplicando la legislación de competencia no vamos a conseguir que a los productores lecheros se les pague más por la leche. Si tienen esa expectativa, discúlpenme, es una expectativa, están teniendo demasiadas expectativas. Eso no va a pasar. Y no va a pasar no en este sector, en ningún sector ni en ningún país. Entonces, empiezo introduciéndolos a la legislación de competencia. La legislación de competencia en Argentina fue recientemente modificada. 4 meses atrás se sancionó una nueva legislación de competencia. ¿Qué se hizo? Se actualizó la legislación de competencia que era del año 99, que había quedado desactualizada. Se incorporaron un montón de instrumentos que las legislaciones de competencia, de defensa de la competencia de otros países del mundo habían incorporado los últimos 20 años y Argentina simplemente no las había incorporado. Entonces, la nueva ley de competencia es la ley 27742.
Y lo que defiende, y es muy importante entender esto, es el interés económico general. En el fondo, lo que pretende la legislación de competencia es que los mercados funcionen de la manera más competitiva posible. Entendiendo que la competencia genera sobre todo bienestar para los consumidores. ¿Qué instrumentos tiene la legislación de competencia para hacer que los mercados funcionen lo más competitivamente posibles? 3 instrumentos. El primero es la sanción de conductas anticompetitivas. Las conductas anticompetitivas por excelencia son los comportamientos cartelizados, colusivos. Esto quiere decir empresarios que teóricamente debieran competir entre sí, se ponen de acuerdo para no competir, se ponen de acuerdo para fijar el precio de manera conjunta o se reparten mercados y no desafían el mercado de su competidor. O sea, se ponen de acuerdo para no competir. Típica conducta cartelizada es la conducta anticompetitiva por excelencia. Para que entiendan cuán importante es esto en países más avanzados que los nuestros, en Estados Unidos los comportamientos cartelizados tienen sanciones no solo de tipo económicas, sino que también tienen sanciones de tipo penales. Esto quiere decir, los miembros de un cartel en los Estados Unidos pueden tener como pena no solo pagar multas cuantiosas, sino también terminar en la cárcel. Ustedes deben haber visto más de una película donde los empresarios americanos se cuidan muchísimo de no compartir información sensible con sus competidores. ¿Sí? Lo hacen por 2 motivos. Primero, porque la sociedad americana tiene incorporado el concepto de competencia con mucho más profundidad que la nuestra, por un lado. Pero por otro lado, porque las sanciones son severas, son tan severas que pueden ir a la cárcel. Ahora, los americanos no son los únicos que mandan a la cárcel a los miembros de los carteles. En Australia también las sanciones son de tipos penales. En Brasil también. Si no la vieron, miren O Mecanismo. Mecanismo es un cartel. ¿Sí? La serie de Netflix que en el fondo está transmitiendo lo que pasó en el Lavallato es un ejemplo típico de cartel. Y van a la cárcel. El empresario más importante de la industria de la construcción brasilero fue a la cárcel, digamos, no está en la cárcel todavía, si no entiendo mal. Y en Chile también tienen sanciones penales. Entonces, estoy mostrándoles por qué, o sea, cómo países más avanzados que los nuestros, o equivalentes si quieren, consideran las conductas cartelizadas como conductas que deben ser severamente penalizadas. La otra conducta anticompetitiva por excelencia es lo que se llama el abuso de posición dominante. Una conducta mucho más sofisticada, pero básicamente son conductas hechas por empresas que tienen posición dominante primero. Muy importante entender esto, tiene que haber posición dominante para que haya un abuso. Y después el abuso se manifiesta de manera exclusoria, son conductas exclusorias. ¿Qué quiere decir? Que tienen por objetivo desplazar a otros competidores del mercado o evitar que nuevos competidores entren al mercado. Esa es la conducta que se denomina abuso de posición dominante. Y eso es lo único que se puede sancionar en defensa de la competencia. O un cartel, comportamiento colusivo, o un abuso de posición dominante. El otro instrumento que tiene la legislación de competencia es el control de actos de concentración o de fusiones y adquisiciones. 2 empresas se fusionan, si el volumen conjunto de ventas de ambas empresas supera cierto umbral, pasa por un proceso de control previo, donde la autoridad de competencia es quien aprueba o no esa operación, o la condiciona. O sea, hay 3 resultados posibles. Se aprueba la operación sin ningún condicionamiento, se rechaza la operación, o se condiciona con la venta de algunos activos para promover la competencia, para que los compre un tercero y ese tercero pueda competir efectivamente. Otra vez, este instrumento es muy efectivo justamente para evitar potenciales comportamientos cartelizados y potenciales abusos de posición dominante. Y finalmente, el otro instrumento que tiene la legislación de competencia, muy poco usado en Latinoamérica, en Argentina también, es el instrumento de la abogacía de la competencia, que para mí es central, y en este país siempre ha sido olvidado, que es la facultad que tienen las autoridades de competencia para opinar sobre actos de gobierno, leyes, resoluciones, decretos que emanan del gobierno, puede ser nacional, provincial, municipal o del mismo Congreso, y que tienen por resultado
obstaculizar la competencia. O sea, muchas veces, fíjense que los dos primeros instrumentos que les mencioné tienen por objetivo sancionar al sector privado si tiene conductas anticompetitivas. El tercer instrumento que les estoy mencionando, el de vaciar la competencia, tiene por objetivo evitar que sea el Estado el que obstaculice la competencia. Otra vez, países más avanzados que los nuestros, en Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda, se utiliza mucho más este último instrumento que los dos primeros. La autoridad de competencia se dedica a eliminar barreras administrativas o decisiones gubernamentales que obstaculicen la competencia. ¿Por qué lo hacen los australianos y los neozelandeses? ¿Es porque son locos? No, no es porque son locos. Claramente están más avanzados que nosotros. La historia de que nosotros íbamos a ser Australia y Nueva Zelanda, todos la conocemos, la estudiamos todos en la facultad. Eso no fue así. Y una de las razones por las cuales no fue así es porque en Australia y Nueva Zelanda ven a la defensa de la competencia y a la política de competencia como una política pública. O sea, se dedicaron a eliminar todas las barreras gubernamentales que obstaculizaban la competencia. ¿Para qué? Para ser más competitivos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tenían que competir con sus vecinos del sudeste asiático, que son muy competitivos. Y les fue bastante bien. Entonces, este último instrumento, que en Latinoamérica es muy poco utilizado, en países, en Inglaterra también, el instrumento de abogacía de la competencia es un instrumento muy utilizado, porque tienen la misma concepción. Tienen que ser más competitivos que sus vecinos de la Europa continental, para eso tienen que evitar que sea el mismo Estado el que obstaculice la competencia. ¿Por qué les presento los instrumentos? Para que vean que estos son los únicos 3 instrumentos que hay en la legislación de competencia. No hay más. No hay más. Son estos 3. Entonces, solo con estos instrumentos podemos resolver, algunos problemas, no todos. Voy a ir muy rápido en esto. Acuerdos horizontales son carteles. Básicamente, ya lo anticipé, las conductas que nos preocupan son las colusivas, donde los empresarios se ponen de acuerdo para no competir, o fijando precios, o repartiéndose mercados, o se ponen de acuerdo en licitaciones. El abuso de posición dominante es una conducta abierta, quiere decir que se puede manifestar de distintas maneras. Lo importante es entender que tiene consecuencias exclusorias, que sirve para excluir del mercado a competidores más pequeños, tiene ese objetivo, o evitar la entrada de nuevos competidores. ¿Cómo se manifiesta? O algunas de las maneras o de las formas de cómo se manifiesta, con precios monopólicos, con precios monopsónicos, con precios predatorios, con discriminación de precios, negativas de venta, imposición de condiciones suplementarias, imposición de exclusividades, ventas atadas, exclusiones del mercado, obstáculos a la entrada, destrucción de inventarios y algún otro tipo de restricciones verticales que pueden ser, por ejemplo, descuento por share, por participaciones de mercado. Esta conducta es mucho más sofisticada, pero estoy seguro que en muchos mercados, podrán identificar muchos mercados donde, en la Argentina, donde hay posiciones dominantes y donde estas conductas aparecen. Si es así, podríamos estar hablando de abusos de posición dominante. Ahora bien, hecha esta introducción, y para que entiendan entonces el marco normativo de la legislación de competencia, vamos a aplicarla al sector lechero. Desde mi perspectiva, no tienen por qué coincidir conmigo. Yo soy un técnico de esto, no soy del sector. Sé que se van a enojar conmigo porque no tengo tambo. No tengo. ¿Sí? Alguna vez tuve, pero hace mucho que no tengo. No tuve yo, tuvo mi familia. No importa, no soy del sector. Entonces mi mirada no es la del sector, es la de un especialista en defensa de la competencia. No les va a gustar, o les va a gustar a medias, pero es lo que quiero presentarles con datos concretos. Ahí tienen una ilustración de cómo, por lo menos veo yo, la cadena de valor del complejo lechero, la primera etapa, la de la producción primaria, donde están los tambos. Si no están mal los datos, hay más de 11.000 tambos en la Argentina. El transporte recoge la leche en el tambo, los transportes están refrigerados y los llevan a las usinas lácteas. Cuando miramos la etapa industrial, estamos hablando de más de 1.000 empresas lácteas que producen leche fluida y productos lácteos. A su vez, al final de la cadena tenemos la etapa de comercialización. Y la etapa de comercialización la podemos dividir en 2 mercados. El mercado interno, el más importante, se lleva más del 80% de la etapa industrial, más del 80% para el mercado interno y casi el 20%, 17% para el mercado externo. Estas son cifras aproximadas, pero no están muy lejanas
de la realidad, digamos. Y finalmente, si miramos el mercado interno, otra vez cifras aproximadas, pero más o menos el 40% se vende a través de supermercados e hipermercados y el 60% restante se vende a través de mayoristas y comercios tradicionales. Entonces, esta es una primera mirada al sector. Una segunda mirada, en realidad la presentó Sebastián, así que yo la voy a pasar. Ahí tienen la composición de los tambos y la producción lechera, etcétera. Esto para mí no es tan importante en el sentido, porque, digo, era simplemente mostrarles la evolución del sector los últimos años, pero la conocen mejor que yo. Pero ahora sí, entramos en el análisis de competencia o de defensa de la competencia propiamente dicho. Cuando uno hace análisis de defensa de la competencia, lo primero que tiene que definir es lo que se llama el mercado relevante del producto. Y esto es ver si el producto tiene sustitutos cercanos o no. La respuesta es fácil. Si tuviera sustitutos cercanos, quiere decir que hay competencia y es más difícil entonces que haya problemas de defensa de la competencia. Es más difícil que haya cartelización o más difícil que haya abusos de posición dominante. Si el producto no tiene sustitutos cercanos, entonces la probabilidad de que haya problemas de competencia es más alta. Entonces, si uno mira este sector en particular, puede definir el mercado de producto como tres submercados, el de leche cruda, el de leche fluida y el de quesos y el de otros productos lácteos. No porque sean necesariamente sustitutos los otros, pero en términos relativos son menos importantes que estos tres. Entonces, en principio estamos hablando, y es lo que yo les voy a mostrar, datos para estos tres submercados, leche fluida, leche cruda y quesos, también algo de yogures. El segundo tema que uno tiene que discutir cuando analiza temas de defensa de la competencia es definir lo que se llama el mercado geográfico del producto. Muy importante. Tenemos que ver si el producto se puede trasladar o si los consumidores se pueden trasladar. Ejemplo, el mercado de juguetes. Si no hay barreras arancelarias, uno podría decir que el mercado de juguetes, desde el punto de vista geográfico, es internacional. Juguetes vienen de la China, vienen de México, vienen de Estados Unidos, vienen de distintos lados. Quiere decir que el producto es fácil de trasladar, los costos de transporte no son altos y no hay barreras arancelarias que impidan la competencia. Ahora bien, hay mercados que son mucho más pequeños desde el punto de vista regional. Si ustedes tienen que hacerse tratamiento de diálisis y viven en Córdoba, no van a Tucumán a hacerse el tratamiento de diálisis y no vienen a Buenos Aires a hacerse el tratamiento de diálisis. Quiere decir que el mercado geográfico es local, probablemente sea la ciudad. Vamos a aplicar esto. Fíjense la diferencia. Mercado de juguetes entonces internacional es súper grande, mercado de tratamiento de diálisis es muy chiquitito, una ciudad. Entonces podría haber un monopolio en el mercado de diálisis en Venado Tuerto, por ejemplo, si hubiera un solo tratamiento un solo lugar para hacer tratamiento de diálisis. Veamos entonces el mercado geográfico del sector lácteo. La mirada tradicional es que hay cuencas lecheras. Y ahí están listadas las cuencas lecheras y ustedes las conocen mejor que yo. 6 cuencas lecheras. Pero si se fijan, lo puse entre signos de pregunta. Pues yo realmente me pregunto si realmente hay cuencas lecheras o estas cuencas lecheras tienen algún grado de solapamiento entre sí. Si hubiera algún grado de solapamiento entre sí, quizás no haya 6 cuencas, sino que haya menos de 6 cuencas. Entonces yo hice el siguiente ejercicio. El ejercicio lo que muestra es lo siguiente. ¿Qué es lo que puse ahí? Puse los tambos, identifiqué todos los tambos de la República Argentina, identifiqué todas las usinas lácteas, hice un círculo concéntrico de 100 kilómetros a la redonda de cada usina láctea. El supuesto es que los camiones lecheros se pueden trasladar de manera refrigerada y mantener a la leche refrigerada 100 kilómetros. No sé si es un buen, si tendría que haber usado 50 kilómetros o 75. Pero ustedes ven el resultado. Me reducen el círculo concéntrico ese a 75 kilómetros o 50, lo que va a dar es que estas cuencas lecheras están muy superpuestas. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho solapamiento entre cuencas.
Entonces, desde el punto de vista geográfico, en defensa de la competencia, analizaríamos todas esas superposiciones que hay ahí como un mismo mercado. Y por supuesto, diríamos, también hay cuencas que están aisladas. Ustedes van a ver ahí que en Tucumán, en Salta, en Mendoza, en San Luis, al norte de Córdoba, hay lugares que están aislados de ese conjunto de cuencas que se superponen. También pasa al sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, desde el punto de vista de defensa de la competencia, yo lo analizaría así. Hay cuencas que están superpuestas y hay cuencas que están aisladas. Lo cual desmitifica un poco la idea esta de que las cuencas están aisladas entre sí. Bien, entonces, dicho todo esto, pasemos a los indicadores de concentración, que Sebastián ya presentó algunos. El indicador de concentración que se usa en defensa de la competencia por excelencia es el indicador de Herfindahl y Hirschman, que son los dos autores que lo desarrollaron, que lo que hace es elevar al cuadrado la participación de mercado de cada una de las empresas que están en el mercado y sumar esos números. O sea, es la sumatoria de la participación de mercado de cada una de las empresas que están en el mercado elevada al cuadrado. Para que se dé una idea, el máximo es 10.000, que sería 100, un monopolio al cuadrado da 10.000. Y el mínimo es 0, un mercado tan competitivo que el indicador tiende a 0. Sebastián ya adelantó los umbrales que se usan en defensa de la competencia para analizar el HHI. Esos umbrales vienen de las recomendaciones que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuando analiza fusiones y adquisiciones. Y los americanos dicen lo siguiente: entre 0 y 1.500 el mercado es desconcentrado, entre 1.500 y 2.500 puntos es moderadamente concentrado, y más de 2.500 puntos, o sea, entre 2.500 y 10.000, es muy concentrado. Entonces yo, utilizando datos de la Subsecretaría de Lechería, calculé los indicadores de concentración y calculé también el C1. El C1 es qué porcentaje de mercado tiene la primera empresa del mercado, y el C4 es qué porcentaje del mercado tienen las 4 primeras empresas del mercado. Como verán ahí no hay nombres propios y no voy a utilizar nombres propios. Entonces, el indicador de HHI de compras de leche cruda da menos de 1.000 puntos, 957. O sea, en términos de los estándares americanos, sería un mercado desconcentrado. La primera empresa tiene el 20% del mercado y las 4 primeras empresas el 55% del mercado. En ventas de leche fluida, el indicador sube significativamente. Estamos hablando de 3.700 puntos, mercado muy concentrado. La primera empresa tiene casi el 60% del mercado y las 4 primeras empresas casi el 90% del mercado. Entonces, en ventas de leche fluida estamos hablando de un mercado muy concentrado, claramente. Después divido entre pasteurizada y esterilizada, pero no es tan relevante. Producción de quesos. Estamos en un mercado desconcentrado en la producción de quesos. Y en la venta de quesos, la primera empresa vende el 16% del mercado y las 4 primeras el 50%. El resto de los productos lácteos también estamos en presencia de un mercado desconcentrado. En ventas finales a consumidores a través de canales de distribución, básicamente supermercados e hipermercados, la concentración es muy alta. 3.700 puntos, el HHI más de 2.500, casi 60% la primera empresa vende y las 4 primeras el 91% del mercado. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Para que cuando discutamos temas de defensa de la competencia en el sector, lo discutamos con estos números. Si hablamos de concentración, cartelización, es decir, ¿en dónde está la cartelización? Entonces, importante o la potencial cartelización, que entendamos en dónde potencialmente puede estar. Y por supuesto, podemos dividir a las empresas según su capacidad de procesamiento, a la industria. Hay grandes empresas multiproducto, empresas medianas y pequeñas que en general se especializan, por ejemplo, en quesos, y pequeñas empresas que son básicamente uniproducto de queso o dulce de leche. Lo otro que hice, que es un análisis típico de defensa de la competencia, es utilizando los datos me olvido siempre el nombre, disculpe, de Yacupo, es el centro argentino de análisis de costos, ¿verdad?
que hace un relevamiento de los precios en el sector lácteo y utiliza para homogeneizar esto el valor del litro equivalente, el BLE. Yo primero les mostré, esperen que les muestro, quiero ir para atrás, disculpen. Ahí está. Y Acupo muestra los datos de esta manera. Muy interesante. Entiendan que lo que les estoy mostrando son precios en términos nominales. Entonces lo que dicen esos datos es que en términos nominales el precio de la leche casi que se triplicó desde finales de 2013. Y después tienen el porcentaje del precio total que representa los impuestos, ¿sí?, el comercio, la industria y el productor. Ahora, desde el punto de vista económico, estos datos todavía no nos dicen mucho, nos dicen algo de qué porcentaje del precio total se lleva cada eslabón de la cadena, pero desde el punto de vista económico, estos datos están tan influenciados negativamente por la inflación que lo que tenemos que hacer es deflactarlos. Entonces, lo que yo hice es deflactarlos por índice de precios al consumidor de la provincia de San Luis, que es la única que no fue, la única dirección estadística que no fue afectada durante la administración anterior, desde el punto de vista que no fue intervenida, entonces podemos confiar en esos datos. Y lo que hice es deflactar y mostrar esos precios en términos reales. Y entonces, en términos reales, el precio de la leche cayó. Y lo otro que me permite ver esta manera de mostrar los precios es los márgenes de cada eslabón de la cadena. ¿Y por qué los márgenes? Porque los márgenes son una muestra de la existencia o de la ausencia de poder de mercado. En economía, el poder de mercado se define como la capacidad de fijar los precios por encima de los precios competitivos. Entonces queremos saber cuán alto o cuán bajo es el poder de mercado. Entonces, si miran la composición de esos datos, lo que van a ver es que el margen de la industria entre finales de 2013 y junio del 2018, o sea, un par de meses atrás, el margen de la industria creció levemente y el margen del comercio disminuyó levemente y el margen de la producción disminuyó levemente. Ahora bien, hay un periodo que es muy significativo, que es el periodo que va desde mediados del 2015 a mediados del 2016. Y ahí ustedes pueden apreciar significativamente, se puede ver de manera muy significativa, cómo cayó esa panza que ven en las líneas azules, el margen del productor, y subió el margen de la industria y el margen de la distribución. Luego se estabilizaron. O sea, si ustedes miran punta a punta, el margen de la industria creció levemente, el de la distribución cayó levemente y el de la producción cayó levemente. Ahí tienen lo mismo, mirando nada más que márgenes. Otra vez me interesa que vean ese periodo, esas líneas punteadas en celeste que caen, donde el margen de la producción cayó significativamente y subió significativamente el de la industria y el del comercio. Ahí tienen lo mismo, pero solo para el mercado interno, no para todo el sistema. También el precio cayó en términos reales, la industria mejoró su margen, el comercio disminuyó levemente su margen y la producción disminuyó levemente su margen. Misma tendencia. Otra vez aparece con más significancia esta caída entre mediados del 2015 y mediados del 2016 del margen de la producción con respecto a la industria y al comercio. Después tienen ahí lo mismo, pero para el mercado de exportación. Otra vez el precio en términos reales cayó. Y lo que pueden ver es que el margen de la industria no es estable. Pueden ver también que el margen de la producción, que está en azul, cayó levemente, pero que es mucho más estable que el de la industria y más estable que el del comercio. Ahí tienen los mismos datos, pero de manera aislada para que los puedan ver. Después tenemos el mismo ejercicio para los quesos. El precio de los quesos en términos reales también cayó. El margen del comercio cayó, y cayó bastante. El margen de la producción también algo cayó. Y el margen de la industria también algo cayó. Ahí tienen lo mismo entonces para quesos y ahí tienen para yogures. ¿Qué quiero mostrar con esto? O sea, ¿cuál es la conclusión de esto? Primero,
cierto grado de poder de mercado de parte de la distribución y de parte de la industria existe. Y claramente el que menos poder de mercado en los eslabones de la cadena tiene es la producción. Y lo otro que se concluye de estos datos es que la distribución y la industria, y sobre todo esta última, se pueden defender, ese poder de mercado les permite defenderse de la inflación, mantener sus márgenes en términos reales pese a la inflación. La producción no puede. Esta simetría que hay entre distribución, industria y producción hace que los más sensibles, digamos, los más débiles de la cadena claramente es la producción y ustedes lo saben. Pero ahí lo vieron con datos, y sobre todo ese periodo que va entre el 2015, mitad de 2015 y mitad de 2016. Entonces ahí tenemos una primera mirada. La otra mirada es, ¿qué problemas de defensa de la competencia? A ver, antes de empezar con los problemas yo diría, esto tiene que ver con la estructura del mercado. Ahora, ¿necesariamente hay conductas anticompetitivas? Vamos a ver. Primero, lo señalaba Sebastián también en su presentación. Hay una tendencia en la industria a no robarse tambos. Ustedes no ven a la industria compitiendo por tambos, tratando de robar el tambo al competidor. Este no robo de tambos, o este bajo robo de tambos, no es que no hay ninguno, es muy bajo, puede tener dos explicaciones desde el punto de vista de defensa de la competencia. O hay una coordinación entre las empresas de la industria, se ponen de acuerdo para no robarse tambos, es una explicación posible. Eso sería un comportamiento cartelizado. O hay una relación vertical entre la industria y los tambos que hace que haya relaciones de largo plazo y que tampoco sea tan eficiente ni para la industria ni para el tambero estar cambiando todo el tiempo de proveedor la industria y demandante el tambero. No es un mercado spot donde yo saco la leche y hay cinco camiones y elijo a qué camión se la vendo. O sea, también hay razones de eficiencia que podrían explicar por qué no hay tanto robo de tambos. Y hay relaciones de largo plazo entre los tamberos y la industria que hacen que ni el tambero quiera cambiar tanto de comprador, ni la industria quiera cambiar tanto de proveedor. Este tema no es menor, porque como ven hay dos interpretaciones, una pro-competitiva, no se roban tambos por cuestiones de eficiencia mutua, o sea, a los dos partes del eslabón de la cadena les conviene no cambiar, o no hay robo de tambos porque hay un cartel. Dos lecturas diferentes. La otra conducta que aparece en el sector que a mí me llama mucho la atención es lo que se llama el clearing lechero. La industria se compra leche entre sí. En vez de salir a robarse tambos y competir por tambos, cuando le falta leche se la compran entre sí. Otra vez, dos explicaciones posibles. El cartel, la conducta cartelizada se manifiesta de dos maneras. No nos robamos tambos y nos compramos la leche entre nosotros. Esa sería la explicación maligna, digamos. Hay un cartel y además se compran la leche entre ellos. La otra explicación es, también puede haber razones de eficiencia. Si lo que me estoy comprando son excedentes, si lo que estoy comprando son porque me falta y lo que estoy vendiendo porque me sobra, otra vez quizás no tenga sentido salir a buscar tambos por periodo muy corto de tiempo. Entonces es más práctico, más eficiente comprarle a mi competidor. Ahora bien, miro las dos conductas de manera conjunta y digo acá puedo tener una interpretación negativa claramente, es decir, perfectamente puedo decir, bueno, che, acá no se roban tambos y además se venden leche entre la industria. Eso, por lo menos, explíquenmelo. O sea, mi pregunta sería, ¿puede haber razones de eficiencia? Demuéstrenmelo. Porque la verdad, el olfato me dice, che, esto a mí no me gusta. O sea, si dependiera de mí, preferiría que no existiera eso. Desde el punto de vista de la defensa de la competencia, mejor es que se roben tambos, mejor es que no se compren leche entre ellos. Ahora bien, también puede haber razones de eficiencia. Entonces, desde el punto de vista de la defensa de la competencia, estas dos prácticas las llamaríamos facilitadoras de comportamiento cartelizados. O sea, facilitan el comportamiento cartelizado y ayudan a que el precio a los productores no suba o baje.
Ahora, también puede haber razones de eficiencia. No descarten eso, porque perfectamente las puede haber. Digo para que no salten a la conclusión de que sí, están cartelizados, porque me pasó más de una vez. La Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia Argentina, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, analizó estas prácticas y hizo un informe, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, y concluyó que estas dos conductas que estamos señalando acá, el no robo de tambos y el clearing lechero, no tenían la envergadura o una envergadura tal que justificara una investigación por comportamiento cartelizado. No dijo que no existían, dijo existen. Pero no podemos concluir que porque no se roban tantos tambos y porque y que el clearing lechero no es tan importante, concluyeron que el clearing lechero no es tan importante, es el intercambio de leche dentro de la industria, no es tan importante como para que eso se entendiera como un comportamiento cartelizado. Y finalmente, el otro aspecto que a mí me parece muy importante es la relación entre la industria y la distribución o el comercio. Los llamados acuerdos entre los grandes proveedores y los grandes supermercados. Estos acuerdos entre grandes proveedores y grandes supermercados, tengo que tratar este tema porque estuvimos mirando el margen de distribución, ¿verdad? Y vimos que tanto no había bajado. El de la industria es el que menos bajó, lo mantuvo más o menos constante. La distribución algo lo bajó, pero el que más afectado fue la producción, claramente. ¿Por qué estos acuerdos hay que analizarlos desde el punto de vista de la defensa de la competencia? Porque muchos de estos acuerdos verticales, o sea, los acuerdos implícitos que hay entre los grandes proveedores y la industria, y los grandes supermercados, tienen efectos anticompetitivos. Obstaculizan el acceso de empresas medianas y pequeñas a la venta de sus productos a través de grandes supermercados. Claramente esto pasa. ¿En qué consisten estos acuerdos? Son todos acuerdos implícitos, no están escritos. ¿En qué consisten? Prácticas de category management, quiere decir que entre los que proveen a los supermercados disponen qué disposición, o sea, deciden qué disposición van a tener los productos en las góndolas, qué espacios van a ubicar, qué porcentajes van a ocupar en las góndolas, qué lugares, etc. Eso se llama category management. Puede haber coordinación, no estoy diciendo que la haya, pero puede haber coordinación entre comercios minoristas, puede haber coordinación entre comercializadores y proveedores para que alguna empresa no acceda al mercado, puede haber ventas de productos de marca propia que afecten la competencia, pueden existir lo que se llama el efecto waterbed o cama de agua, que es que los grandes proveedores le tienen que vender con descuentos a los grandes supermercados, entonces para compensar esa pérdida de margen le venden con menos descuentos o más caro a los mayoristas y a los comercios tradicionales. Puede haber pagos únicos requeridos por los comercializadores a los proveedores, puede haber descuentos por ubicación en góndolas, descuentos por share, o sea, descuentos por participación en el mercado, según cuál sea la participación de mercado que yo tenga en tu supermercado, te hago más descuentos o menos descuentos, y prácticas que le trasladan el riesgo a los proveedores y que deberían asumirlo los distribuidores. Estos problemas también afectan, lo dijo Sebastián, lo muestran los datos, afectan el margen de distribución, afectan el margen de la industria y finalmente terminan afectando también el margen de los proveedores. Entonces eso también hay que discutirlo. Ahora bien, para terminar, ¿la defensa de la competencia puede resolver todos estos problemas? Si ustedes esperan que la Autoridad de Defensa de la Competencia resuelva todos estos problemas, no lo podría resolver ni en Argentina ni en ningún otro lado. Lo que puede resolver es un caso específico. Vuelvo al cartel del cemento. Resolvió el cartel del cemento, resolvió el del oxígeno líquido. Ahora, ¿puede resolver la defensa de la competencia las relaciones entre los supermercados, los proveedores, los productores, qué porcentaje del precio final se lleva cada uno, etcétera? No esperen eso porque no lo puede hacer. Lo que sí puede hacer es decir, miren, acá hay un caso específico de colusión. Entrego algunos datos para incentivar a la autoridad de competencia para que investigue y lo investigan. Acá hay un caso concreto de abuso de posición dominante que como resultado se impidió la entrada de una nueva empresa al mercado, se excluyó del mercado a tal otra, va y lo resuelve. Hay un acuerdo entre la empresa A y el supermercado Z que impide la entrada de empresas medianas y pequeñas a tal supermercado, va y lo resuelve. Ahora, los problemas que yo entiendo que tiene el sector lácteo son mucho más que todo esto. Entonces, ¿cuál es mi conclusión
de esta presentación es, si hay problemas de defensa de la competencia específicos, tienen un instrumento para resolverlo, la autoridad de competencia. Pero hay algunos de estos problemas que exceden a la defensa de la competencia. Entonces sean cuidadosos cuando analizan el sector, identifiquen bien qué es un problema de competencia concreto, denúncienlo, y qué es un problema que en realidad excede a la defensa de la competencia, en realidad lo que requiere son regulaciones específicas. Por ejemplo, en Inglaterra se hicieron 2 estudios de mercado de la relación entre proveedores y supermercados, no el sector lácteo, sino de todos los productos. Producto de esos estudios de mercado que lo hizo la autoridad de competencia, lo que sugirió en su rol de abogado de la competencia es que hubiera una regulación específica que regulara los acuerdos entre los supermercados y los grandes proveedores. Y los acuerdos entonces en Inglaterra son escritos, son estándar y son monitoreados. Estoy hablando de Inglaterra, no dije Cuba, dije Inglaterra. O sea, quizás uno de los países más competitivos de este mundo. Bien libremercadista. El resultado de la investigación de la autoridad de competencia fue: se necesita una regulación específica. ¿Por qué? Porque yo, autoridad de competencia, dijeron los ingleses, no tengo los elementos, los instrumentos para resolver este problema. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Analicemos el sector, identifiquemos bien cuáles son problemas de competencia concretos, hay un instrumento para resolverlos, cuáles exceden la defensa de la competencia, quizás necesiten regulaciones específicas. Muchas gracias.